Pues nuevamente muy buenas tardes. Aquí en nuestra sesión del último jueves de cada mes, ya terminando casi el año, que os adelantamos que en diciembre no haremos porque el último jueves casi que coincide con por ahí entre Navidad, fin de año y tal, y seguramente que es más complicado. Retomaríamos en enero, pero bien. Hoy nos volvemos a reunir aquí en estas sesiones que hemos estado realizando durante todo este año sobre temas que pueden ser interesantes para todas y todos aquí en el ámbito de la bioconstrucción. Y hoy hemos pensado en traer un tema muy recurrente, que aparece mucho, del que se habla mucho en los foros, en todas partes, el que nos hacen muchas preguntas en cuestiones de rehabilitación sobre todo de la arquitectura tradicional, vernácula, en las casas de pueblo. En general, ¿qué hacemos con las humedades? ¿Qué pasa? ¿Por qué encontramos con las humedades? ¿Cómo lo erradicamos? ¿O cómo podemos resolver estos problemas? Siempre, por supuesto, desde nuestra óptica de la bioconstrucción. Significa utilizando materiales coherentes con la edificación, materiales naturales, transpirables, etc. Bueno, para eso nuestro compañero Nadir, bueno, uno de nuestros, ya conocéis a algunos de vosotros y vosotras, nuestros compañeros fundadores, directores y instructores de los talleres y cursos que hacemos del Instituto Iscles y Ocambuba, y bueno, parte de nuestro equipo de arquitectura, que nos va a referir esta tarde sobre ese tema. Y bueno, tenéis ya después todo el tiempo del mundo para preguntar y para debatir sobre esto. Así que nada, te doy paso a Nadir. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Nadir, arquitecto, bioconstructor, cofundador del Instituto Iscles y del estudio Oasi Arquitectura, especializados en bioconstrucción y rehabilitación con criterios de bioconstrucción. Hoy vamos a hablar en estas charlas de aula abierta dentro del programa de experto en bioconstrucción. Vamos a hablar de un tema muy recurrente, como ha comentado Alejandro, muy interesante también por lo complejo que puede llegar a ser, que es el tema de las humedades y sobre todo enfocadas a la rehabilitación. En principio, en obra nueva, si hemos hecho todo bien, no tiene que haber humedades, pero nos encontramos muchas veces cuando vamos a abordar una obra de arquitectura tradicional con que hay problemas con la humedad. Entonces, eso siempre es un aspecto complicado, de preguntas recurrentes y que, bueno, pues hemos decidido compartirlo en estas charlas abiertas y gratuitas dentro de nuestro programa de experto en bioconstrucción. Lo que vamos a hablar también forma parte del temario del curso que impartimos de especialización en rehabilitación de la arquitectura tradicional y vernácula con criterios de bioconstrucción que, bueno, vamos a comentar un poquito. Antes de nada vamos a definir qué tipos de humedades, no pasa la diapositiva, qué tipos de humedades podemos encontrar, ¿no? Para ver de qué estamos hablando. Por un lado tendríamos pues las humedades que por infiltración, por filtración, que son las que pueden entrar por roturas, por fallos de diseño en cubierta o en muros. Por otro lado, tendríamos las humedades de condensación, que son las que se producen generalmente en las esquinas, debajo de las ventanas, ¿no? En los puntos fríos, donde hay puentes térmicos, que es la humedad del interior que al salir hacia afuera, bien porque las paredes no transpiran correctamente, bien por un exceso de humedad, o por puentes térmicos, pues condensan, producen moho y manchas, ¿no?
Además tendríamos una humedad que se puede producir por un efecto accidental, ¿no? Una tubería que se rompe, una inundación, etcétera. Y la que vamos a tratar hoy, de la que va esta charla, es la más compleja y la más difícil de tratar, que es la humedad capilar. Es la humedad que nos sube desde el terreno y que es muy difícil de controlar en la rehabilitación. En una obra nueva, pues un correcto diseño ya. Nosotros, pues, cuando hacemos una casa de paja, una casa de tierra, siempre decimos hay que hacer una sobrecimentación que sea impermeable, hay que colocar una barrera de PDM, de algún material que impida el paso de la humedad, precisamente por el tema del remonte capilar, que es sobre lo que vamos a hablar. Maneras de identificar estos tipos de humedad. Bueno, como decíamos, la filtración suele venir de arriba hacia abajo. Aparece puntualmente en zonas muy concretas. La condensación es aquella que se produce generalmente en esquinas y en puntos fríos y también en zonas muy concretas de la casa. Y la capilaridad es esta última imagen, la que viene de abajo hacia arriba. Y muchas veces no en zonas puntuales, sino en franjas, ¿no? En todo lo largo del muro. Entonces ahí podemos estar seguros de que tenemos humedad capilar. ¿Por qué se produce humedad capilar? ¿De dónde viene la humedad capilar? Puede venir de obras semienterradas, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Pues nuestra vivienda, nuestra construcción queda un poquito por debajo del nivel del terreno, entonces hay una filtración de agua lateral que impregna el muro de agua y al ser unos materiales porosos, por la tensión superficial de los materiales, el agua sube. Aquí tenéis una imagen a la izquierda. Cuanto más pequeños son los poros por la tensión superficial del agua, pues más alto es el remonte. Entonces, cuando tenemos estos materiales que tienen pequeños poros, que es pues el agua, el terreno este que se empapa de agua, pues el agua va a tender a subir hacia arriba por la tensión superficial. Subir por aquí para luego evaporar, ¿no? En algún momento. ¿Qué pasa? En la tierra hay sales. Estas sales se transportan a través del agua y cuando el agua evapora, se precipitan. Eso empieza a producir una concentración más alta de sales en el muro. Entonces se produce otro efecto que es lo que se conoce como osmosis, que el agua tiende de ir de donde hay menor concentración de sales a donde hay una mayor concentración de sales. Entonces, ese flujo de agua se verá potenciado, es decir, va a aumentar conforme empiezan a acumularse sales en el muro, empieza a multiplicarse el agua que sube, ¿no? Es como que se retroalimenta el proceso. Y luego hay un tercer factor que es la higroscopicidad. Estas sales, normalmente formadas por nitratos y cloruros, son muy higroscópicas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a absorber agua, además. O sea, tenemos un triple efecto, ¿no? Por capilaridad sube el agua, evapora sales, eso crea una osmosis, hace que se acelere la subida de agua y además esas sales son higroscópicas y van a absorber humedad del ambiente, la van a acumular en unos puntos. Entonces tenemos aquí una zona de patologías que pueden llegar a ser muy graves. Por ese triple efecto. ¿Por qué nos encontramos en este problema muchas veces en la arquitectura tradicional o por qué no se solucionaba? Pues hay un tema de habitabilidad, ¿no? Tradicionalmente las plantas bajas de las viviendas no se habitaban. Eran zonas para almacenaje, resguardo de ganado, bodegas, pero no eran zonas donde se hiciera vida o se durmiera, ¿no? Entonces, esas condiciones de habitabilidad y tal no eran tan importantes. Hoy en día, cuando rehabilitamos una casa, pues
queremos aprovechar todos los metros y pues, queremos hacer habitables esas zonas que tradicionalmente pues no lo eran. Y ahí tenemos pues un reto. Esto se debe también a que pues, tradicionalmente no se hacían drenajes, o si la obra no está bien hecha, no se hacían drenajes perimetrales, o se colocaban barreras para que la humedad no pudiera llegar al muro. Se solían construir los muros con materiales muy porosos, ¿no? Como es el ladrillo, la piedra, que crean, por lo que hemos hablado, de la tensión superficial, la osmosis. Y luego hay otro factor que se puede añadir a, a estos, a estos anteriores, que sería los gases migratorios ascendentes. Es decir, si además en el terreno tenemos gases que suben, ¿no? Como el más conocido es el radón, porque es tóxico, pues eso va a ayudar a que el agua además suba. Y todo eso pues genera unos problemas que me imagino que la mayoría ya conocéis. Otro problema que ha agravado esta situación es el tema de la impermeabilización de las calles. Tradicionalmente las calles no estaban impermeabilizadas, eran de tierra o de algún adoquín impermeable. Hoy en día se hormigonan, se impermeabilizan y lo mismo sucede con el interior de las viviendas, ¿no? Se colocan láminas de plástico porque precisamente hay humedad en la casa. Se colocan soleras de hormigón, pavimentos impermeables que impiden el paso de agua. Entonces, si tenemos la calle exterior, que es impermeable, el interior impermeable, ¿por dónde va a salir el agua? Solo le queda un sitio, ¿no? Entonces, pues hace que esta presión capilar aumente, que no le estamos dejando otro lugar para que salga el agua, ¿no? Al final todo el agua pues va a salir a través de nuestros muros generando patologías, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Claramente una calle hormigonada, una patología de humedad capilar. Además, en muchos casos hemos visto pues, que a base de ir hormigonando las calles de los pueblos o de las ciudades, pues la cota cero de la vivienda ha quedado encima más baja que la de la calle, ¿no? Como en este dibujo. El interior queda más bajo que el exterior, con lo cual agravamos ese problema de humedades. Si queréis preguntar algo a mitad de la charla, podéis también, ¿eh? No hay problema, podéis interrumpirme. Si no, al final de la charla haremos un espacio para preguntas. Otro factor que influye es el tema de los revestimientos. Casas tradicionales, casas antiguas, de adobe, de tapial, que son materiales que por sí regulan muy bien la humedad y tienen unas buenas capacidades higroscópicas, se revisten con morteros muy impermeables, de cementos, de pinturas plásticas. Esto lo que hace es agravar el problema. Hace que el remonte capilar llegue más alto porque este agua no puede salir y estas franjas de sal, que se les llama, que es donde por fin el agua puede salir y deposita las sales, pues se produzcan a mayor altura todavía, ¿no? Con lo cual tenemos más parte del muro que se va a ver afectada por estas patologías. ¿Qué consecuencias tiene este tema de la humedad? Bueno, el primero es que si la humedad del terreno empieza a evaporar dentro de nuestra vivienda, eso va a generar un aumento de la humedad interior, con las consecuentes condensaciones y pérdida de aislamiento, ¿no? Un muro mojado aísla menos que un muro seco, ¿no? Tiene mayor conductividad térmica.
Y luego problemas más graves ya de salubridad, ¿no? Aire viciado, aparición de mohos. Esa sería la primera consecuencia. La siguiente sería la meteorización de sales. Ya hemos hablado, el agua transporta sales. Estas sales, al evaporar el agua, se depositan, cambiando el pH de la pared, acidificando la pared y produciendo el fenómeno de alocalstía. O sea, se expanden y revientan el material, ¿no? Como vemos aquí en la foto. ¿No? Las típicas excroescencias van creciendo debajo del mortero muchas veces porque no pueden salir. Si el mortero es muy impermeable, empiezan a cristalizar debajo de un mortero de cemento, por ejemplo, y lo que va provocando pues desintegración de los revestimientos y las pinturas, ¿no? Empezamos a tener ya desprendimientos de material, que ahí es cuando la gente empieza a decir, uy, aquí tengo que hacer algo, esto no está bien, se me está cayendo la casa. Y efectivamente, pues el problema puede llegar a ser que se me cae la casa. Esa exposición continuada a sales, a humedades, pues puede generar en problemas estructurales en muros de carga. Y bueno, y por supuesto en elementos de madera, donde antes se manifiesta es en los marcos de las puertas, ¿no? Que son los elementos que están más en contacto con el terreno, empiezan a hincharse, empiezan a descomponerse y empiezan a producirse ciertos efectos físicos y químicos en el material que derivan en una patología por desprendimiento, tanto en ladrillo como en piedra y, por supuesto, en obras de tierra cruda como tapial y adobe, ¿no? Que son más sensibles a la humedad. Se puede producir un fenómeno que se llama hidrólisis de los silicatos. Silicatos encontramos en algunos tipos de piedra y en la arcilla cocida, en los ladrillos, y es que esos silicatos se convierten de nuevo en arcilla por un proceso químico, por lo cual se vuelven solubles en agua y empiezan a deshacerse. Arenización en piedras areniscas, es decir, que se pierde el elemento cementante y empiezan a desgranarse. Típica imagen que tendréis por ahí, ¿no? De esto en las iglesias se ve mucho, ¿no? En zonas donde piedras que llevan muchos cientos de años sufriendo esta acción de la humedad capilar, pues podemos tener estas patologías en la piedra. La arenisca es la más sensible a la arenización, desplazamientos, grietas que pueden derivar en fisuras, pérdidas de material. A veces, como en esta imagen, pues el que primero sufre es el mortero, ¿no? El mortero que une las piedras y de ahí pues puede producir un desprendimiento de un elemento de la fábrica directamente. Bueno, ahora vamos a las soluciones. ¿Qué podemos hacer con esta humedad? ¿O cuál sería el proceso a seguir? Donde se va a volver más complejo, por supuesto, es en obras enterradas o semienterradas, ¿no? Muros donde el nivel de la solera interior está por debajo del nivel del suelo exterior. Porque aquí, además del remonte capilar directo de abajo hacia arriba, tendremos la presión del agua que viene desde el terreno empapándonos el muro ya desde cierta altura. Podemos llegar a tener infiltraciones, ¿no? En algunos casos. Bueno, los pasos serían, primero, evitar el contacto con el agua, eliminar el contacto con el agua, impedir que el muro absorba, podemos utilizar barreras impermeables y facilitar el secado del muro.
porque siempre va a haber una absorción desde abajo, ¿no? Bueno, lo primero y más efectivo siempre que se pueda es realizar un drenaje por la cara exterior del muro, ¿no? Si la obra lo permite, se realiza una excavación, se rellena con gravas. Aquí tenemos un tubo de drenaje de evacuación, se impermeabiliza la cara del muro que está en contacto con las gravas y por aquí se evacúa el agua. Entonces todo el agua que llega desde el terreno se encuentra con las gravas, baja, se evacúa y esta zona húmeda se impermeabiliza. Bueno, es una solución, pero no siempre vamos a poder realizar esta solución porque no siempre podemos excavar. En una ciudad va a ser difícil poder excavar, o según dónde, igual es la finca del vecino, ¿no? O igual es inaccesible para una máquina. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Esto sería en la misma línea. Más efectivo todavía es realizar el drenaje en lugar de pegado al muro a una distancia separada. Si os fijáis, la cara de abajo del drenaje siempre tiene que estar más baja que la cara de abajo del forjado, ¿no? Es por un tema de que el punto de evacuación es este. Si me quedo más arriba, pues puedo tener una filtración por debajo del drenaje que llegue a entrar dentro de la casa. Más efectivo todavía es la imagen de la derecha, lo que se conoce como patio inglés, ¿no? Sería realizar un pozo abierto que permite, además de evacuar el agua que me viene por el terreno, que el muro respire por la cara exterior y pueda evacuar esa humedad correctamente, ¿no? Esa humedad, ese remonte capilar que pueda existir. Eso sería como una solución ideal. No siempre se puede hacer esto. Más soluciones en la misma línea. Aquí lo que han hecho es una zanja tipo acequia, ¿no? Perimetral, y se deja abierta para que el muro respire y evacúe el agua que pueda venir del terreno. Aquí se ha hecho también un drenaje perimetral. Eso siempre es lo primero que si se puede hacer, es hacer el drenaje perimetral de la vivienda. Esa sería la medida cero. ¿Qué pasa cuando no podemos hacer, ¿no? Un drenaje perimetral? Este es un caso bastante habitual que nos encontramos en viviendas tradicionales que lo que hacen es apoyarse sobre la roca, ¿no? Tradicionalmente, muchas veces se buscaba que la casa se sustentara sobre un lecho de roca por un tema de cimientos. Entonces, cuando realizamos la excavación para hacer el drenaje perimetral, nos encontramos que no podemos profundizar tanto como para que la parte de abajo de mi drenaje esté más baja que la parte de abajo del forjado, con lo cual podemos seguir teniendo infiltraciones, ¿no? Y más si es roca, porque asegurar la impermeabilidad aquí es muy complicado, ¿no? Siempre por debajo de la roca o por fisuras de la roca va a correr el agua. O un caso similar podría ser que no podemos excavar por la cara exterior del muro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución en este caso? Pues hacer un trasdosado interior con una cámara de aire combinado con un forjado sanitario, que ahora hablaremos sobre ese tema también, que permita que haya un flujo de aire tanto para secar posibles humedades que entren hasta el suelo. También nos ayuda el forzado sanitario, como veremos, a secar el agua que nos entra por remonte capilar a través del suelo, ya no del muro, sino del suelo.
y generando una corriente de aire a través de este trasdosado, ¿no? De esta doble pared que hemos hecho pegada a nuestra pared existente, y desde ahí unas aperturas, incluso podemos poner ventilación forzada, que nos permitan circular el aire y secar esa pared, secar ese suelo. Entonces, esta es una solución muy efectiva. Perdemos espacio interior, pero ganamos habitabilidad y confort, ¿no? Todo el remonte capilar que se produce por el muro lo estamos secando por la cara interior. Por la exterior no podemos, pero por la interior sí, a través de esta cámara de aire. Otras soluciones, como os contaba, el forjado sanitario. Esto le va a quitar muchísima presión capilar al muro, porque el agua siempre va a buscar el camino más fácil. Entonces, si yo genero una cámara de aire debajo de mi suelo, ¿no? Que es lo que es un forjado sanitario, es elevo el forjado, creo una cámara de aire debajo, entonces permito que todo el agua de la vivienda, todo el agua del suelo de la vivienda, del subsuelo, suba a través del suelo y evapore, ¿no? Va a ir por el camino más fácil. Encuentra aire, no hay por el muro ya. Entonces, toda esa cámara de aire me va a estar ayudando a secar y a mantener secos los muros. Ojalá siempre conectarla, ¿veis? Aquí, por ejemplo, con un tubo al exterior. Incluso lo que contaba antes, podemos poner un ventilador para casos de emergencia o si vemos que empieza a subir la humedad, poder darle al botón y cortar el secado de ese suelo. Incluso lo que podemos hacer es conectar esta cámara, este forjado sanitario, a los shunts que por normativa tenemos que tener en baños y cocinas, estos extractores de zonas húmedas que nos obliga el código técnico a instalar, pues conectar esos conductos para extraer aire húmedo del subsuelo a través de todo el sistema de ventilación de la vivienda. Aquí en estos sistemas de la derecha veis que incluso lo conectan con esta especie de el drenaje perimetral, que en este caso en lugar de gravas se ha dejado abierto. Las gravas son efectivas como drenaje perimetral, ¿no? Porque las gravas impiden el ascenso capilar del agua al tener muchos huecos de aire entre ellas y poco contacto entre piedras, y ayudan al secado, pero un hueco así de aire abierto pues todavía es más efectivo. Con el forjado sucede un poco lo mismo. También podemos generar una gran capa de gravas debajo del suelo, y eso ayudará a que el remonte capilar no se produzca y a generar una zona donde es fácil que se disipe esa humedad. Pero es más efectivo el forjado sanitario, siempre. Aquí tenéis algunas imágenes de ejemplo de forjado sanitario, ¿no? Tenemos estos sistemas más modernos, estos casetones de plástico que se colocan, generan ya la cámara de aire y se hormigona directamente sobre ellos. Bueno, hay varias marcas, creo que la más conocida igual es Cavity, y si no podemos hacer un forjado sanitario tradicional con ladrillos, ¿no? Como la imagen de la derecha. Esto es una muy buena solución. Otras soluciones, colocar barreras físicas, barreras horizontales. A ver, en rehabilitación no es tan común, os imagináis lo complejo de la solución, ¿no? Es hacer un corte, es meter una lámina ahí, es posibles problemas estructurales, ¿no? O sea, hay que estudiarlo muy bien. Aquí en la imagen de la derecha lo que han hecho es, bueno, hacer los dos cortes a distintas alturas para no generar un corte total en la estructura, pero bueno, eso también te provoca cierto riesgo de que haya remonte capilar de todas maneras. Entonces, bueno, en rehabilitación
esta solución no se suele implementar tanto. Si la usamos mucho en obra nueva, ¿no? Cuando hacemos una casa de paja, pues colocamos una barrera de EPDM para asegurar que el remonte capilar no nos va a humedecer las fibras que son tan sensibles a la humedad. No sería como la imagen de la izquierda, ¿no? Colocamos una barrera y luego ya nuestro muro que no queremos que sufra humedad. Lo que sí que es más común en rehabilitación, y si buscáis por Google un poquito, veréis que hay 10.000 empresas que están ofreciendo esto, son inyecciones impermeabilizantes. O sea, crear una barrera química, en este caso, ¿no? Claro, dentro de la bioconstrucción, pues nosotros no es una solución que vayamos a aconsejar, ¿no? Se usan mucho resinas de epoxi, algunas de silicatos, hay 10.000 soluciones, desde, bueno, Sika tiene sus geles que inyectas directamente con una pistola de silicona, hay otros que van por gravedad, como estas bolsitas, ¿no? Que se ponen ahí, se hace un taladro y se deja ahí unos días y que vaya absorbiendo por la misma capilaridad del material, va a ir absorbiendo este material, que lo que es, al final es un impermeabilizante, ¿no? Va a saturar el poro y va a volver el material impermeable. Entonces, bueno, se tienen que hacer según el producto, pues taladros cada 12, 15 centímetros, incluso varias alturas según lo grave que sea nuestro remonte capilar, ¿no? Según la presión que tengamos en la zona. También, como os decía, veis aquí pues siliconas, incluso hay algunos productos para inyectar a presión, para muros más gruesos, para problemas más graves, ¿no? Que van ya con pistola de presión, compresor. Y al final el objetivo es eso, es volver un muro que era poroso, volverlo impermeable. Más soluciones. Bueno, tenemos estos aparatitos, estos se llaman higroconvectores. Los tenemos cerámicos, los tenemos de plástico, también hay varias marcas que están ofreciendo esto, la verdad que son bastante asequibles. Esto se trata de hacer unos taladros en el muro, pues depende, cada 20 centímetros, cada 30 centímetros, según el modelo, según el fabricante. Con un poquito de ángulo, ¿veis? Aquí en el esquema de la izquierda, un poquito de ángulo, unos 10 grados hacia arriba. Y esto lo que hacen es generar una corriente de aire, es un material muy poroso, que al ser muy poroso, lo que va a hacer el agua es ir hacia ahí, ¿no? De alguna manera atrae al agua a que toda vaya a ese sitio y genera una corriente de aire interior que va secando, ¿no? Por eso se llaman higroconvectores. Hay algunos incluso que van con electricidad, algunos un poquito más sofisticados, y ahí hasta de diseño, ¿no? Que tienes el cabezal así ya con dibujitos y cosas para restauraciones de patrimonio o cosas más cuidadas. Uno así simple como este que tiene la cánula y el cabezal de plástico, ese cabezal hace unos 3 centímetros de diámetro, pues está costando unos 3 euros, algo así. No es algo excesivamente caro y sí es bastante efectivo. Hola, Insane. Ha levantado la mano. No se te oye. No se te oye. Activa el micro. Ahora. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, vale. No, la pregunta es, ¿cómo taladras en los dos muros que tienes aquí en el dibujo de la izquierda? ¿Cómo haces el taladro cuando no hay espacio? ¿Cómo haces el taladro cuando no hay espacio? Sí, en los dos muros que tienes aquí dibujados, el de la derecha está en la parte baja, ¿no? Eso es. ¿Cómo se puede hacer un taladro ahí si no hay espacio para meter el...?
Igual tienes que empezar con una broca más corta, hacer un poco de Vale, agujero, luego meter una broca más larga y ir así. No intentar hacerlo de una, ¿no? Porque estos taladros tienen que llegar más o menos a 2/3 del muro. claro, Sí, son 30 centímetros. pienso Claro. también que hay que hacer una excavación exterior más grande, hacer todo eso y después la solución final sería así, pero el espacio, porque aquí hay un espacio abierto eh, para que, bueno, pueda salir al aire, ¿no? Entonces, bueno, Si no, la solución, probablemente los taladros se hicieron cuando había espacio y después esa solución exterior se ha resuelto, ¿no? sí, si Vale, no, se pueden colocar por encima del foso, como en la imagen más a la izquierda, ¿no? más alto. Al final lo que tú ves son unos cabezales de plástico de 3 centímetros en el muro, no tiene más impacto que eso. Joder. Vale, no, pero digo para secar desde cuanto más abajo, más interesante, ¿no? Ese sí es un tema, claro. Cuanto más abajo, menos problemas vas a tener más arriba, ¿no? Cuanto antes puedas secar el muro, mejor. Vale, vale, pues probaré con lo de las brocas, con Sí, diferentes si no tienes larguras. espacio, lo que puedes hacer es meter una broca más corta primero, entonces luego meter la larga dentro del agujero que ya has hecho, montar el taladro con la broca ahí, bueno, tendrás que inventar un poco. Vale, Si no, gracias. hay unos codos también, ¿eh? Para Ajá. taladro. No sé para broca, yo he visto para puntas de atornillar, pero para broca igual existen también. Para trabajar a 90 grados, ¿sabes? Ujú, sí, 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 sí. Mm. Perfecto. Vale. Y yo sé que Ainsane tiene unos higroconvectores que tiene que instalar. Me han contado, me han chivado. Otro tema que también en internet hay muchísimo. También, si buscáis humedad capilar en Google, lo que os van a salir son tratamientos de inyecciones químicas de estas y tratamientos de electroosmosis. Lo de la osmosis es lo que he comentado al principio, ¿no? Que se produce un efecto de osmosis. El agua tiende a ir hacia donde hay más concentración de sales. Entonces, una vez se ha producido ya esa precipitación de sales, el agua va a tender a subir más y más. Entonces, para frenar eso, se colocan estos cacharritos que lo que hacen es cambiar la polaridad, ¿no? Con la pica tierra, los buenos, este que está aquí enchufado a la pared y ya está, no sé qué tan efectivo sea. Y con otra pica a la pared. Y lo que hace es cambiar la polaridad para que el agua ya no quiera subir, digamos. O sea, pero claro, esto tiene una limitación. ¿Hasta qué punto mi humedad es solo por osmosis o por más cosas, ¿no? Generalmente, si queremos estar seguros, habría que hacer un estudio serio, que venga una empresa que se dedica a esto, que mida la salinidad en mi pared, que vea que efectivamente el problema es por osmosis, entonces instalar un cacharro de electroosmosis. Pero bueno, a nivel doméstico, no sé, hay mucho bulo por ahí también con esto, ¿eh? Hay que tener cuidado porque, bueno, parece que son efectivos al principio y luego enseguida dejan de ser efectivos. Como que, claro, no es la mejor solución a priori, porque hay muchos factores, como veíamos. No solo sube por osmosis el agua, o sea, sube por tensión capilar, sube por osmosis y luego tenemos el tema de higroscopicidad, ¿no? Entonces, pues hay que ver qué está pasando en mi muro antes de comprar un cacharro de estos. Pero bueno, que existe esa tecnología y a nivel más profesional en rehabilitación se ha instalado mucho en obras de patrimonio y ha funcionado bien. Luego han salido un montón de marcas que están vendiendo a nivel doméstico estos aparatitos que ya pues son de eficacia más dudosa. Bueno, y luego tendríamos el tema de un revestimiento adecuado. A ver, un revestimiento adecuado no nos va a frenar el remonte capilar. O sea, primero tendríamos que intentar frenar el remonte capilar.
al máximo. Y luego instalar un revestimiento adecuado. Aquí, si veis, han hecho las dos cosas. Primero, pues han puesto unas inyecciones y luego se va a instalar un revestimiento adecuado. O sea, como el agua va a seguir subiendo, aunque yo tenga un revestimiento adecuado, lo que puede cambiar es que se me produzcan patologías en el revestimiento o no. Entonces, bueno, hay formulaciones especiales, específicas para este tema de la humedad, ¿no? También hay un amplio catálogo de productos. En general tenemos que buscar productos o formular nosotros mismos que sean en base cal hidráulica, que tiene alta transpirabilidad, tiene poros grandes, permite que el agua pase rápidamente sin generar muchos problemas de humedad. Pero luego hay un tema de la estabilidad frente a las sales, ¿no? La estabilidad química. Entonces, bueno, eso las cales también son mucho más estables que los cementos y incluso se usan arenas especiales, puzolanas. Tenemos marcas por ahí que están haciendo productos que realmente funcionan muy bien. O sea, permiten que el agua pase, no les afectan el tema de las sales, tienen una estabilidad química muy buena. Y bueno, en concreto, aquí tenemos unas muestras, ¿no? de un ensayo que se ha hecho pues con cemento Portland. Lo que veis son unas muestras que se les añade yeso, que son sulfatos, ¿no? Un tipo de sal, y se ve cuánto expanden. Este mortero, añadiéndole yeso, ver la expansión que tiene. Entonces, pues veis con cemento Portland, con cal hidráulica artificial, la segunda muestra, con cal hidráulica natural, y bueno, esto ya es con el producto que nos quieren vender abajo, ¿no? Entonces veis la diferencia de expandirse como un pastel a que es prácticamente totalmente estable, ¿no? Esto en concreto, bueno, son productos de la marca Keracol, sin ánimo de hacer publicidad, la verdad que se han formulado específicamente para esto. Hay otras marcas que funcionan muy bien también, pero bueno, con esta hemos trabajado bastantes veces y va bien. Entonces, bueno, hay que dar una capa primero de cuerpo, luego ya un revoco, una pintura, pero siempre en base cal, ¿no? La idea sería no generar un freno, una barrera que haga que esa humedad se estanque y genere patologías más graves, ¿no? Y luego, por supuesto, el tema de la estabilidad química a esas sales que sabemos que van a estar precipitando. Y bueno, eso tenía para contaros hoy. Aprovechamos de hacer un poco de publicidad. Si os ha gustado la charla, pues nada, de esto hablamos en el curso que vamos a hacer ahora en mayo de 2026 en Cajigar, Instituto Iscles, de rehabilitación de arquitectura tradicional y vernácula con criterios de bioconstrucción. Es un curso que empezamos a hacer el año pasado, es la segunda edición, la verdad que nos gustó mucho y salió muy bien. Combinamos clases teóricas online con un fin de semana intensivo en Cajigar y luego prácticas en obra real de rehabilitación. Eso, estudiamos las técnicas constructivas, los materiales, la relación de la edificación con el entorno. Hacemos visitas guiadas a distintos edificios de arquitectura vernácula. Elegimos un caso de estudio, sobre él hacemos levantamientos métricos descriptivos, estudios de patologías. Luego estudiamos a fondo pues, el tema de las intervenciones en distintos tipos de patologías, siempre con ejemplos prácticos de estudio, pues desde cimentaciones, obras de fábrica, obras de tierra, estructuras de madera, revestimientos, por supuesto, humedades y su tratamiento, que es de lo que hemos hablado hoy un poco. Y luego cómo implementar esto en un proyecto real de rehabilitación, ¿no? Como qué materiales tenemos en el mercado que se adecuen a este tipo de proyectos, que sean compatibles, que mantengan las mismas propiedades físicas, cómo adecuarnos a la normativa y bueno, y mucho más. Así que
os animo a apuntaros. Si queréis, abrimos... ¿Quedan plazas? ¿Preguntas? ¿Quedan plazas? Quedan plazas, pocas, creo ya. Quedan pocas, las últimas plazas. Últimas plazas. Rifamos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Lula. Bueno, escríbelo en el chat. Espera, la he puesto, ¿eh? Ok. Sí, sí. La lees, a ver dónde está, si la encuentro. En mi casa tengo humedades por capilaridad y agrandé hacia un lateral con barro, por lo que el muro que antes era exterior ahora es interno del baño que amplié. En ese caso, al estar del lado interno, no tengo la posibilidad de hacer una zanja y poner grava. En ese caso, ¿me recomiendas poner los hidroconvectores? A ver, era un muro que es exterior y ahora es interior. O sea, en realidad tiene, si he entendido bien, tienes problemas de capilaridad en un muro que es interior por los dos lados, ¿no? Exacto. Sí, a ver, los hidroconvectores te podrían funcionar bien ahí. También un buen mortero, como veíamos, ¿no? Un buen mortero, o sea, la combinación. Si estás teniendo problemas de desprendimiento de mortero, demás, o sea, sí. A ver, claro, entiendo que es una casa en la que ya estás viviendo, que no es un proyecto nuevo que digas, voy a hacer una rehabilitación de esta casa que está vieja, voy a hacer un forjado sanitario. Sería lo ideal, sería hacer un forjado sanitario. Pero entiendo que si ya estás viviendo ahí, no es plan de levantar todo el suelo y eso. Bueno, gracias. Julio, una formación específica online sobre morteros como tal. No, tenemos una formación online sobre morteros de arcilla, o sea, revestimientos de arcilla. Tienes un curso online completo. Y luego tenemos la versión online del ciclo de experto en bioconstrucción, que no es solo sobre morteros, es la formación completa. O sea, así como tal, morteros no tenemos una formación específica. Nos dedicamos a los morteros en diferentes cursos y talleres, por ejemplo, revestimientos, por ejemplo, construcción con piedra. O sea, es un tema recurrente en diferentes cursos y talleres que hacemos, presenciales. Dices que por tu lugar de residencia, bueno, en nuestros talleres viene gente de Noruega, de Chile, de Argentina, de México, de Marruecos y de Alemania. Entonces no sé dónde vivirás que no puedes asistir a nuestros talleres, pero realmente a nuestros cursos y talleres vienen personas de todas partes porque al ser de varios días hay que quedarse, pernoctar y dedicarle varios días, sí o sí. Pero bueno. ¿Dónde estás, por curiosidad? Está muy lejos, tarda mucho en llegar. Sí, tarda mucho en llegar la información. Igual, puedes activar, bueno, igual no puedes activar el micrófono también, pero bueno, que sí, que quien quiera puede sí, puede hablar. ¿no? ¿Cómo estás? Estás en Alicante. Entonces, nosotros que estamos en Valencia y vamos a ir al curso y tú de Alicante no puedes ir, bueno, te avisamos y te vienes con nosotros. Sí, los talleres son entre semana porque los fines de semana descansamos. Es nuestro trabajo, Y en, ¿no? Pero en verano estamos a tope también, ¿eh? Aunque sí, hay algunos talleres de fin de semana. No, estamos en muchos sitios, ¿vale? Nosotros realizamos talleres en diferentes sitios. Nosotros, por ejemplo, todo el ciclo de primavera va a ser entre Valencia y Alicante, va a ser en Quesa, o sea que lo tienes muy cerca. Todo el ciclo de primavera, después el ciclo de verano nos vamos al Prepirineo, allá en Huesca. Y así, a ver, tenemos talleres en febrero, tenemos talleres en Sagunto, seguimos estando en la Comunidad Valenciana, o sea, hacemos talleres en diferentes sitios. El año que viene probablemente tengamos talleres hasta en Senegal. O sea que no, eso, vamos moviéndonos. Pero claro, es eso, como los cursos y talleres generalmente son de varios días. Entonces, bueno, la idea es siempre desplazarse y estar en el sitio
durante los días de taller. Y también hay algunos de fin de semana, por ejemplo, este que hemos comentado de rehabilitación, es un fin de semana, es un taller de fin de semana, viernes, sábado y domingo. Otro del taller que haremos en febrero en Sagunto sobre es específico de Tadelac, pero bueno, ahí tienes un mortero de cal, es también de fin de semana. Ahí tienes toda la información en institutoiscles.com o en formación.cambuba.com. Tenéis todo el programa completo, el calendario de actividades formativas ya está publicado hasta septiembre de 2026. ¿Había alguien más que había levantado la mano ahí? Sabéis que todas nuestras aulas abiertas están colgadas en el canal de YouTube del Instituto Iscles, Aula Abierta. Ahí encontráis todas las que hemos realizado hasta ahora y esta también, por supuesto, en los próximos días estará colgada también. Patricia dice que la zanja perimetral para después echar grava, ¿a qué profundidad recomendáis hacerla para un muro de piedra? Más hondo que el suelo interior, siempre se pueda. Lo has escuchado, Patricia, o sea, debes intentar bajar más que el nivel interior. Hasta donde Podéis puedas. hablar, también, además de escribir, si queréis. Sí, no hay problemas con a quien le funcione bien el micro. Sí. En Sane, sí, pero pensábamos que era todavía la intervención anterior, pero claro, por supuesto, cuando quiera que comente lo que quiera. Sí, quería comentaros que en mi casa hemos puesto el mortero de la marca de cal ya formulado y me he encontrado en 2 sitios diferentes donde tendría que haber sales, ha llegado a haber moho. No sé hasta qué punto eso entra dentro de lo normal. Bueno, ahí tienes un exceso de humedad, claramente. Bueno, es interesante que haya salido moho y no se haya desprendido la pared. Correcto, eso iba a decir. Pensemos que el mortero de cal que has utilizado es simplemente pasta de cal y árido. O sea, no es los morteros especiales que comentó Nadir, sino un mortero de cal clásico, digamos, tradicional. Que, como dice Nadir, has visto que no se ha caído, no se ha disgregado, no se ha desconchado. O sea, se mantiene íntegro, con lo cual nos dice que es un mortero que está bien, que funciona bien. ¿Qué pasa? Que hay demasiada humedad de todas formas. Entonces, bueno, por eso es la formación de moho. Los morteros que comentó Nadir antes, por ejemplo, incluso hay un set que es el muro sano, el muro seco, creo que se llaman, y ya están aligerados con pusolanas, que tienen otros componentes para hacer toda esta gestión activa que estuvo comentando Nadir también y generar que el muro pueda algún tiempo. De hecho, muchas veces hablamos de los morteros de cal incluso como morteros de sacrificio, o sea, que sabemos que incluso van a sufrir y que probablemente a los 2 o 3 años o al tiempo que sea haya que cambiar, renovar, pero nos van a estar ayudando todo el tiempo a secar y a sacar la humedad del muro. Vale, o sea que en un momento dado, encima del que tengo ahora, se podría poner este más específico para la humedad. Bueno, a ver, estos morteros, sacarlo. claro, Mejor estos quitarlo, morteros ¿no? de Queracol es como, incluso por eso son varios, es una cura. O sea, no es solo ponerlo encima, en realidad no, habría que raspar, quitar lo que está y aplicar las capas según recomiendan ellos, porque cada capa tiene su función. Entonces, es como la presentación, es que son morteros medicinales. Estas imágenes son precisamente, a ver, no quiero hacer demasiada publicidad, pero ya que estamos en el ajo, son de Queracol, esto es el muro seco, muro sano, ¿no? Primero se coloca sobre el muro pelado, el muro sano, y luego ya, una vez tienes el muro sano, le colocas muro seco, ¿no? Son como 2 fórmulas que están hechas para ir una encima de la otra.
y la verdad que son espectaculares. No son baratos, pero funcionan muy, muy bien. Pero claro, en tu caso, Insane, yo creo que, o sea, el mod está diciendo más bien que tienes un exceso de humedad interior. Sí, lo que pasa es que en este caso en concreto, por fuera no puedo hacer nada porque, o sea, es por el lado del taller, para que te sitúes, Nadir. En este caso no puedo hacer nada porque no puedo rebajar porque no hay piedra. O sea, ya toco con la tierra, ya la pared es de tierra, entonces ahí no puedo Bueno, bajar. ventilación, muy importante ventilación, ventilar el espacio. Sí. No sé si te sería posible en algún punto hacer alguna ventilación forzada, no sé. Algún tipo de extractor. Algún tipo de extractor, hay extractores muy pequeños, ¿no? Tipo casi como lo de los ordenadores, ¿no? Que te podía generar sin molestias en determinadas zonas un movimiento de aire y que se seque o... A ver, en realidad ha sido a raíz de que entró mucha agua por una cosa que no tenía que haber pasado. Pero me sorprendió después de un tiempo ver el moho, ¿no? No me lo esperaba, pero bueno. Los muros tardan mucho tiempo en secarse, ¿eh? También hay que tener paciencia. Sí. O sea, una vez se ha hecho el tratamiento, luego el proceso de recuperación del muro es lento. Que a veces hay que forzar el secado, se le cayó un cubo, una fregona ahí. Un cubo muy grande, se le cayó. No te lo cuento, que es un poco largo. Bueno, para otro día. Bueno, mira, sí, te lo cuento. Resulta que tenía el drenaje hecho, pero puse unos andamios para hacer un alféizar y los andamios para calzarlos, para que no estuviera uno a nivel de tierra y otro dentro de la zanja de drenaje, puse unas maderas muy grandes. Y me fui una semana y llovió mucho y esas maderas se hicieron de muro de contención para el agua y entonces de ahí me entró hacia adentro. Esa tontería, esa tontería hizo que el muro estuviera mojado un montón de tiempo. Sí, eso hay que tener paciencia. Claro. La conocemos y bueno, ahí es que hay varios problemas, ¿no? Desde una piedra muy porosa, es que ahí hemos visto humedades a 3 metros del suelo. Decíamos, pero ¿cómo puede ser? Es que era una piedra que sobresalía un poco del muro, entonces cuando llovía se mojaba y llegaba la humedad a salir por dentro. O sea, y luego, claro, estaba toda semienterrada, una calle arriba hormigonada con una planta semisótano, y ahí hay muchas cosas. Es un reto esa casa. Está muy chula. Gracias. Está quedando muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario? Sí. Creo que sí que había otra mano levantada por ahí. Sí, Ana, cierto, perdona. Sí. Hola. Bueno, yo quería aprovechar que ya que teníamos vídeo y todo esto, os lo voy a enseñar en directo, si me lo permitís. Sí, así, claro. sin ánimo de alargarme mucho, pero bueno. Esto es la escalera en mi casa, ¿vale? Como veis, digamos, aquí estaría la línea, aunque no lo parezca por esta ventana, pero es el típico ventanuco que estaba así a la altura de la línea del suelo, de fuera de la calle, ¿vale? Ok. Y nada, la casa tiene 5 años, ya desde los 5 o 6 meses de creación. O sea, nosotros ya sabíamos que podían salir humedades, entonces ya hicimos revestimiento con cal hidráulica, lleva un grueso y un fino, ¿vale? Entonces, es verdad que lo que ha hecho es que no va mucho más, pero bueno, de cuando en cuando, depende de la humedad, desconcha. Sí. No sé si... ¿La pintura o el mortero también? ¿Cómo? Perdón. ¿Pintura o solo mortero de cal hidráulica? Bueno, a ver, ahí ya vemos ¿por qué usaste cal hidráulica? Bueno, te tengo que decir, yo entendí, por lo que habéis dicho, que era lo que venía bien, que yo entendí que era lo que habíamos puesto en la pared, pero si te soy sincera, bueno, no lo apliqué yo, lo pusieron... No, pregunto, porque claro, la cal hidráulica muchas veces se piensa que porque hay cosas húmedas tenemos que usar cal hidráulica.
La cal hidráulica tiene un poro, o sea, es menos porosa que una cal aérea y gestiona menos la humedad que una cal aérea. La cal hidráulica, claro, por eso es resistente a la humedad. Entonces, claro, estamos bloqueando la humedad con la cal hidráulica. No tanto como un cemento, pero la cal hidráulica está a medio camino entre una cal aérea y el cemento. O sea, es una cal que tiene mayor resistencia, es hidráulica porque carbonata endurece en presencia de humedad. Entonces, claro, una cal hidráulica nos sirve en un depósito de agua, nos sirve en un sótano, en un mortero, en una, digamos, un hormigón de cal, para una piedra, etcétera. Pero en revestimientos siempre recomendamos el uso de cal aérea, que sea más plástica, más porosa y que permita más eso, como lo que comentaba ahora Ainzane, por ejemplo, el caso que ella comentaba, su revestimiento, que ha dicho que donde ha salido algún moho y tal, es una cal aérea, o sea, una pasta de cal. El uso de la cal hidráulica, sabemos, muchas veces hay esa tendencia. Ahora mismo acaban de pasar por WhatsApp una ficha técnica de alguien que quiere aplicar en una fachada una cal hidráulica. Y vuelvo a la pregunta, y siempre pregunto, ¿por qué cal hidráulica? Ya la cal hidráulica endurece más rápido, parece que tal, pero no, en muchos casos no es que sea contraproducente, peor hubiese sido cemento, por supuesto. Vale. Pero probablemente te hubiera funcionado mejor una Está hecho con una pasta de cal de Pascual y será una aérea. Ok. Sí, bueno, de Pascual. Me he colado yo con el bien, que gastamos. De acuerdo, sí. Que era una de cal tigre que se gastó para ciertos puntos. Como no se iba. En teoría, estos morteros específicos para humedad son base cal hidráulica, pero cales hidráulicas, porque dentro de las cales hidráulicas hay distintos niveles, ¿no? Son las más bajitas, bueno, combinados con los artificiales y tal, ¿no? Y luego tienen esta composición con pusolanas y otras historias. O sea, sí, claro, bueno. Formulado específicamente, no es lo mismo que... No, lo formulamos, ya os digo, con la gente que vino a Reucar y luego... como no se iban unos meses, el pintor de aquí del pueblo, que había hecho algunas cosillas, nos pintó con una pintura en base a cal, ¿vale? Ahí eso ya no sé lo que quedó, pero él me dijo lo típico, esto me funciona muy bien, me está yendo muy bien para humedades, tal. Yo con esta cosa de, bueno, igual lo que hace es tapármela y ya está. Pero no, simplemente pintó, volvió a salir. No, está eso. O sea... No molesta, yo ya me he hecho la idea, ¿no? Pero la pregunta realmente era, esto siendo que yo no puedo picar por fuera en la calle y hacer todo lo que hemos hecho porque son 5 metros de suelo público afuera, ¿no? Y además serían muchos, son como 3 metros para abajo, porque es todo un piso para abajo. Ya. Rasco, luzco con otra cosa, pinto con otra cosa. Hombre, si usaras un mortero de estos que hemos hablado, ahí eso no se te caería. Pero ahora mismo no se cae, ¿no? Simplemente salen manchas. No. Sale eso. La pintura se cae, ¿no? Solo. Sí. No, ni siquiera se cae. O sea, suelta una arenilla un poquito. Es que no se puede apreciar, lo sé, porque la luz no es muy buena de noche. Suelta una arenilla y a veces un poquito de sal. Depende de la humedad. Hoy no hay mucha, ¿vale? Pero mirad, aquí ahora donde estoy tocando, aquí hay un poquito de sales. Y luego, bueno, las aguas, es eso, las aguas. Esas aguas que se ven. A ver, podrías poner higroconvectores en la planta de abajo o bueno, si hay muchas sales, incluso probar con algún sistema estos de osmótico, pero bueno. No hay, o sea, no puedo poner microconvectores porque aquí toda esta pared, todo esto ya es bajo tierra. Todo esto ya es contraterreno. Claro, es que ahí es muy complicado. Sí, eso, claro, esos factores lo que te van a hacer es forzar la ventilación del muro, ¿sabes? Sí, ahí... Hacerte salir la humedad por unos puntos en concreto, ¿sabes? Sí. En lugar de que salga por todo. ¿Cómo? Perdón. Que estos cacharros que te digo, los higroconvectores, lo que hacen es que la humedad sale en unos puntos concretos. Ponerlos hacia el interior, no hacia el exterior. La humedad va a salir igual, pero lo que haces es controlarlo. Que salga por donde tú quieras. Y entonces te quitas ese factor que, bueno,
sobre todo estético, ¿no? En tu caso, o sea, que Ujú. no Sí. está habiendo una patología, esperemos, debajo de eso. Ujú. O sea, poner esos hidroconvectores y volver a lucir. Sí, bueno, y Claro. la otra sería probar una fase más, estos morteros que hemos comentado, o sea, raspar y aplicar estos morteros para ver si no o sea, si lo gestiona mejor. Ujú. Sí, yo creo que estos morteros van realmente muy bien, ¿eh? He visto Ujú. obras de casas de pueblo que estaban muy mal y llevan muchos años y no es que no han salido ni manchas. Ujú. Pero son caros, eso es verdad, son bastante Ujú. caros. No es Vale. un mortero económico. Bueno, Ujú. lo que generalmente son trozos, tampoco el gas Mm. generalmente no es que son caros, pero es un cacho lo que uno hace, ¿no? Sí, Sí, eso. claro. O sea, esto igual hay, no sé, 10, 15 metros cuadrados, una cosa así. No, es una barbaridad. Sí, puedes Pues mirarlo. Esto es Keracol, o sea, lo puedes ver en la página web de Sí. ellos y ver la información y tal. Generalmente se comercializa en la mayoría de muchos negocios de materiales de construcción. Ujú. Mm, Sí, sí, conozco. Tiene todo un procedimiento de aplicación que te indican ellos hasta qué altura hay que rascar, cuál se aplica primero, cuánto hay que esperar. Bueno, hay todo un Ujú. proceso. sí, hay todo Vale. un protocolo, vamos. 30 centímetros por encima de donde acaban las manchas de humedad y todo eso. Mira, tenemos ahí hasta precio. Alguien ha puesto Ahí está precio. Damián. Vale. Muchas gracias. Damián está todo. Rendimiento, Damián, rendimiento. 500 metros cuadrados. Tenemos un presupuesto con mano de obra, Damián. Ujú. Como que para eso te has formado muy bien. Dice Elena, muy buenas. Ay, se me ha ido. A ver. Elena estaba preguntando algo, a ver si. Sí, muchas gracias por crear estos espacios. Vale. Gracias, Elena. Yo quería saber en qué mejoraría crear una pared con cámara de aire respecto a un revestimiento respirable en la pared. ¿Crea mayor circulación de aire? Claro, el tema es si creas la cámara de aire, esa humedad ya no va dentro de tu casa. Hay que ver hasta qué punto el aire de mi casa está. No lo veo. ¿Qué dice? Ah, no sé. O sea, se está saturando de humedad, ¿no? Y tengo ahí un problema de salubridad. En sótanos siempre es recomendable, sótanos antiguos y tal, donde directamente vemos mohos, vemos muchas sales, tal, o sea, doble pared y ventilación. Entonces, toda esa humedad la evacuamos al exterior. Si solo tengo un pequeño problema que me salen manchas y tal, pero el aire de mi casa está correcto, pues pongo un mortero transpirable que me gestione bien la humedad y que simplemente no sufra patologías, ¿no? Esa sería un poco la diferencia. ¿Quiero dejar esa humedad que entre en mi casa o no quiero que entre en mi casa? Sí, también dependerá del espacio y de las posibilidades de obra que queremos hacer, pero por Sí, claro, supuesto que eso sí. si logramos una cámara de aire, además gestionando esa ventilación, ¿no? Que el aire entre y salga, que haya ahí, por supuesto que es una buena solución. Sí, te quitas la humedad 100%, es que ahí ya te olvidas, no hay más humedad. Si lo haces bien, ya está. Mm, Al menos desaparece, luego igual viene por otro lado. claro. La humedad es muy caprichosa. Sergio, ¿Qué dice Sergio? tiene la mano levantada y dos veces. No. Dice del tubo de Ah, aquí drenaje. ha escrito, sí, sí. Yo quería consultarte sobre el uso de tubo de drenaje cuando se realiza un drenaje con grava. ¿Es práctico? ¿Ayuda a evacuar el agua? Sí, a ver, ayuda bastante y es aconsejable. O sea, el tema del tubo de drenaje es que te asegura un correcto drenaje. En principio, si solo fueran gravas, también evacúa, ¿eh? También evacúa.
pero el colocar un tubo de drenaje pues ayuda a que esas gravas pues tarden más en saturarse, ¿no? Ese drenaje, creas un gran agujero por el que puede correr el agua. Pues eso. La solución técnica de manual es con tubo de drenaje y lámina geotextil para impedir que la tierra sature las gravas. Correcto. Sí, sí, tubo de drenaje es que estás creando un hueco donde el agua cabe más agua, ¿no? Es la función, es un tubo que crea un volumen vacío por el cual puede circular el agua. Como ha dicho Nadir, hay que tener cuidado, cubrir también con geotextil o algo así para que los huequitos del tubo de drenaje, porque el tubo de drenaje tiene una estructura específica, no es simplemente un tubo con huecos, sino es un tubo corrugado que tiene unos huecos en la parte más profunda y entonces, bueno, hay que evitar que se llene de arena, de tierra, de raíces y cosas para que funcione bien. Si no, se nos atasca a los 2 o 3 años y ya, entonces no funciona, ¿no? Claro, que es lo que puede ocurrir con las gravas a largo plazo también, ¿no? Empiezan a saturarse, empiezan a crecer plantas, raíces, entra tierra. Entonces, bueno, ese tubo asegura que una mayor durabilidad del drenaje, ¿no? Esa es básicamente tu razón. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Venga, últimas preguntas. Bien, pues nada, de todas formas, bueno, sabéis que podéis encontrarnos en nuestras webs, en los diversos grupos de WhatsApp del Instituto Iscles o de los talleres, etcétera. O sea que estamos ahí para cualquier duda. Mejor en presencial si venís a nuestros talleres y nuestros cursos. Y nada, nos vemos en el aula abierta de enero. Dijimos que en diciembre no haremos, así que feliz Navidad y próspero año nuevo. Próspero año. Nos vemos. Un abrazo a todas, a todos. Gracias. Gracias. No, Adiós. Muchas No, gracias. Hasta luego. Surge el día de la marmota. El día de la marmota.